caficultores, qué gusto poder tenerlos el día de hoy con nosotros. Por acá tenemos hoy una excelentísima clase, la cual es manejo de suelos. En este caso, nosotros vamos a tener a nuestra instructora del día de hoy, que es la ingeniera Rosa Amalia. Ustedes la han estado viendo en toda esta semana que pues nos ha estado apoyando con las clases de lo que es el curso como tal. Y pues bueno, pero antes de iniciar con la clase, siempre darles las recomendaciones para que ustedes puedan tener una clase amena y puedan disfrutarla también, ¿verdad? En este caso, siempre es preferiblemente conectarse desde una tablet o una computadora, verificar que su conexión a internet esté bien establecida. Siempre, chicos, conectarse al menos 5 minutos antes y utilizar también su nombre real. Esto es muy importante, pues, porque al menos cuando nosotros hacemos ya los certificados, recalcamos, ¿verdad? Van con su nombre, entonces esto es muy importante. Siempre al ingresar a la sala, apague su micrófono y cámara, utilizar audífonos si es posible, siempre recordar registrarse el día de la clase, tomar nota de lo más importante y bueno, siempre también pueden enviarnos lo que son sus consultas a la sección de chat. También les quiero dar otro anuncio que, bueno, ayer el ingeniero Brian Lara les pidió por ahí que mandaran sus fotos a lo que es el número de jóvenes caficultores o al número de cualquiera de nosotros, de los instructores que hemos estado en este curso. En este caso, para que nosotros podamos crearles el videíto de graduación y ustedes puedan salir en él. Recuerden que esto para nosotros es muy importante porque celebramos un curso más finalizado, celebramos nuevos graduados y eso pues es muy importante, pues porque seguimos sumando para jóvenes caficultores, es algo muy importante, no solamente para el staff, sino que para ustedes también, por ahí pues podrían salir en el videíto y pues, ¿qué más da, verdad? Que ustedes digan, estamos saliendo en jóvenes caficultores, estamos aprovechando lo que es su conocimiento y las clases pues ni modo, ¿verdad? Son de lo mejor. Entonces vamos a ceder el paso a lo que es la ingeniera Rosa Amalia para que nos pueda brindar la clase del día de hoy. Ingeniera, bienvenida. Muchas gracias, Nelson. Buenas noches, jóvenes. Bueno, aquí estamos otra vez y hoy les traemos pues un tema muy bonito y muy importante en todo el rubro de la caficultura, ¿no? Pues es uno de los temas que a mí me gustan mucho en lo personal. Yo estuve trabajando con un profesor francés y pues realmente él tenía mucha pasión y me transmitió esa pasión por lo que es el manejo de suelos. Hoy vamos a estar viendo la clase de preparación de suelos para plantaciones de café. Entonces vamos a estar compartiendo un poco y como ya les comentó Nelson, la foto, ustedes pues tienen que mandarnos una foto o los que quieran. Lo ideal es que sea pues viendo una clase, donde alguien se la puede tomar o usted se la puede tomar para que esa foto pues sea usada en el video de graduación. Recuerden que este curso termina el día lunes y ese día se presentará el video. Es muy importante que la foto pues nos las manden antes del día lunes para nosotros poder hacer todo el tema que es de edición y demás y para que ustedes puedan salir pues en el video, ¿no? Porque al final es su graduación. Entonces ahí estén pendientes con eso. Pueden tomar la foto viendo la clase o haciendo alguna actividad en su finca o emprendimiento relacionado pues a la caficultura. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase. Y vamos, bueno, el contenido que tenemos hoy, vamos a ver los objetivos, a ver qué es un suelo o qué se denomina suelo. Vamos a conocer cuáles son los suelos cafetaleros, cuáles son las propiedades de estos suelos. Vamos a ver tanto propiedades químicas, propiedades físicas y propiedades biológicas. Y como en el punto 3 vamos a ver lo que es ya la preparación de suelos. Pero cuando hablo de preparación de suelos, no solo me refiero a que tenemos que meter un arado, un tractor, no. La preparación de suelos va a ir enfocada en las tres propiedades, tanto biológica, química como física. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Conocer los aspectos a considerar para la selección del suelo.
Bueno, específicamente para las plantaciones de café. Conocer cuáles son las propiedades de los suelos y aprender sobre las prácticas que se deben realizar para conservar los suelos. Bueno, primeramente, ¿qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca, provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Para verlo un poco más claro, esto es un suelo. Es un perfil de suelo. Entonces, si yo hago, o si ustedes van a un lugar donde hay pues un tipo de calicata o una superficie donde yo pueda ver los perfiles del suelo, por ejemplo, a veces en las partes de los ríos se puede ver eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la roca madre. Esto es como está el suelo en un principio. Luego, pues aquí hay procesos erosivos y procesos de transformación de esta roca madre que ya se van pues convirtiendo en partículas más pequeñas, ¿no? Y ahí tenemos pues un horizonte C. Un horizonte C básicamente es una mezcla de rocas con suelo. Y en algunos casos, tenemos un horizonte B. No todos los suelos, pues, tienen este horizonte, ¿no? Ya que pues, debido a las profundidades o a qué tan nuevos o viejos sean los suelos. En algunas zonas, por ejemplo, Centroamérica, los suelos son muy nuevos en temas de cuánto tiempo llevan, pues, estos suelos desarrollándose, por así decirlo. Entonces, tenemos perfiles poco profundos, es decir, esta roca madre pues va a estar más superficial que en otros casos donde tenemos suelos pues más viejos, por así decirlo. El horizonte A. El horizonte A es donde la mayoría de, como ven en este caso, la mayoría de raíces como de las plantas normales o de los cultivos que no sean pues árboles, es al horizonte donde llegan sus raíces. El horizonte O es un horizonte que generalmente está compuesto por materia orgánica en su mayoría. Es una mezcla de materia orgánica. Al igual, el horizonte O, no todos los suelos lo tienen. Lo tienen aquellos suelos pues, que tienen mayor concentración de materia orgánica. Entonces, esto es un suelo. Yo tengo que conocer cómo es mi suelo en mi finca. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, pues, saber, o sea, saber qué profundidad va a tener ese suelo, saber si las raíces de mi cafetal, pues, van a poder, a qué profundidad van a llegar. Bueno, ¿cómo son los suelos cafetaleros? Los suelos ideales para café son francos. ¿Por qué? Porque estos suelos pues tienden a ser muy fértiles, son profundos y con buen drenaje. Los suelos compactos, arcillosos y poco permeables restringen pues el crecimiento de las raíces. Entonces, un suelo muy arcilloso vamos a tener problemas de que se desarrolle el sistema radicular de la planta. Entonces, eso no queremos porque al final la raíz de una planta de café funciona como la boca, ¿no? Es donde entra el alimento, donde entra el agua y donde entra pues la absorción de fertilizante. Entonces, si no tenemos un buen desarrollo radicular, pues vamos a tener problemas que se van a presentar al momento de la productividad, ¿verdad? Al igual, los suelos que son muy arenosos también van a limitar el crecimiento, ¿no? Y el sostén de la planta, porque si el suelo es muy arenoso, la planta no va a poder agarrarse bien, ¿no? Entonces, en cualquier viento, en cualquier lluvia muy fuerte, entonces vamos a tener pues una caída de plantas, una pérdida de plantas y también pues son suelos que no retienen humedad. Bueno, ¿cómo son los suelos francos? Un suelo, lo que tenemos aquí se llama un triángulo de texturas, que aquí pues nosotros cuando hacemos un análisis de suelo nos dicen el porcentaje de limo y arena que tiene nuestro suelo. Entonces, ¿cómo vamos a leer un triángulo de texturas o cómo yo sé cómo clasificar mi suelo? Si a mí el laboratorio solo me dice tiene 40% de arcilla, tiene 20% de limo y tiene 40% de arena. ¿Cómo hacemos?
Vamos a poner este ejemplo. Esto es un suelo franco. El laboratorio a mí me dijo que tenía 40% de arena. Entonces yo me ubico en la zona donde está la arena y ven que aquí hay unas líneas, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Yo marco mi punto 40% de arena. Y dice que tengo 40% de limo. Entonces yo me ubico donde está el 40 y 20% de arcilla. ¿Dónde o cómo defino yo cuál es el suelo? Estas tres líneas se tienen que juntar. Donde esas tres líneas se junten, ese ahí es la clasificación del suelo. En este caso que tenemos aquí es un suelo franco. Pero pueden haber otros suelos que van a ser franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco limoso, franco arenoso, franco arcilloso arenoso. Y bueno, aquí los otros, los más arcillosos y por este lado aquí los suelos pues que tienen en su mayor contenido lo que es arena. Entonces, así es como nosotros clasificamos nuestro suelo, ¿no? Porque si nos dicen, tiene 40% de arena, 40 de limo, 20 de arcilla, pero no sabemos en qué clasificación de los suelos entra. Y cuando tenemos un documento, pues nos va a decir, ok, nos va a decir, es un suelo, nos va a decir, los suelos arcillosos se adaptan mejor para este tipo de cultivo, los suelos francos para eso. Entonces, pero tenemos que saber por qué no y cómo funciona eso. Bueno, ahora, ¿qué propiedades tienen los suelos? Los suelos se caracterizan por tener tres propiedades: químicas, físicas y biológicas. Hace algún tiempo solo se consideraban las químicas y las físicas. Las biológicas las teníamos como ahí, como abandonadas, ¿no? Como que no les tomábamos mucha importancia. Pero ahora con la investigación, todo el trabajo que ha hecho la ciencia, pues se ha dado cuenta de que todas las tres propiedades tienen que estar bien, porque al final tanto la química, la física como la biológica pues hacen como un tipo de simbiosis que nos ayudan a que el suelo se forme mejor y sea un suelo más fértil. Dentro de las propiedades químicas que vamos a tener, vamos a tener el pH del suelo. ¿Qué es el pH del suelo? Básicamente son hidrógenos que están sueltos en las arcillas del suelo. El SiC es la capacidad de intercambio catiónico. Esto es decir, es la capacidad que tienen los compuestos como calcio, como magnesio, como potasio, todas esas fuentes que la planta necesita para crecer, pues de hacer un intercambio, ¿no? O de formar moléculas para que la planta luego las pueda absorber. Luego la saturación de bases. Básicamente las bases son calcio, magnesio, potasio, sodio, que eso es lo contrario a acidez, ¿no? Macro y micronutrientes, que es todo lo que la planta requiere para su crecimiento, desarrollo y para pues formación de frutos, formación de raíz y demás. Carbono, nitrógeno, salinidad y alcalinidad. Nosotros en nuestros suelos bueno, no tenemos muchos suelos que presenten problemas de alcalinidad. Sí tenemos algunos suelos con exceso de sodio, puede ser por exceso de fertilización o también porque están cerca de lugares donde abunda ese elemento que es el sodio. Entonces, pero en nuestros suelos cafetaleros, pues tienden a ser suelos más ácidos y no alcalinos. Otra propiedad química es la materia orgánica. ¿Cuáles son las propiedades físicas? La textura. La textura es lo que vimos anteriormente, el triángulo de textura, es cómo está compuesto ese suelo o qué cantidad de limo, de arena y de arcilla tiene ese suelo. La estructura. La estructura es cómo están formadas esas partículas en mi suelo, ¿no? Es decir, si están en forma de columnas, en forma como más planas. Esa es la estructura, cómo se agrupan todas esas partículas de suelo en el suelo. La porosidad. La porosidad es qué tan suelto es ese suelo, ¿no? La porosidad son todos esos espacios libres, ¿no? Que permite la circulación del agua, que permite, pues, que haya una aireación. ¿Qué pasa en algunos suelos? Que están muy compactados. Entonces, si hay un suelo muy compactado, también va a afectar a la raíz, ¿no? Porque la raíz no va a tener esa facilidad
de poder crecer y de poder llegar pues algunos nutrientes que están a más profundidad en el suelo y no se va a poder expandir. Entonces vamos a tener raíces muy superficiales que al final pues va a causar que la planta se agobie, que la planta no pueda absorber bien los nutrientes. También tenemos lo que es la densidad. La densidad, pues también es una propiedad que se puede medir en un laboratorio, que es básicamente cuántos gramos de suelo yo tengo en un centímetro. Esto está relacionado pues también a la compactación, ¿no? Si mi densidad es muy alta, es arriba de uno, eso me indica que yo estoy teniendo pues suelos compactados. Y bueno, el color del suelo, el color del suelo, aunque ustedes no lo crean, también es un indicador. Si yo tengo un suelo que es muy rojizo, pues es un suelo que tiene mucho óxido, ¿no? O si tengo un suelo blanco, calcáreo, es suelo que quizás tiene mucho contenido de calcio. Puede ser porque pues hay rocas calcáreas ahí en ese suelo o por la mala aplicación de fertilizantes. Luego tenemos las propiedades biológicas. En las propiedades biológicas tenemos todo lo que son los organismos vivos. Y ahí llámese lombrices de tierra, milpies y microorganismos como bacterias y protozoos. Estos microorganismos son muy importantes porque nos ayudan a formar la estructura del suelo, o sea, nos ayudan a que tengamos un suelo con mejor estructura y también muchos de estos organismos nos permiten fijar algunos elementos, como las bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? Entonces, es muy importante, pues cuando hablemos de suelo, de preparación de suelos, consideremos estas tres variables, ¿no? Tanto la parte química, la parte física y la parte biológica. Ahora bien, cuando nosotros vamos a preparar un suelo como caficultor, ¿en qué propiedades químicas podemos incidir? Es decir, que nosotros como productores, como caficultores, ¿qué propiedades pues sí podemos como mejorar o cambiar, ¿no? Entonces, lo primero para esto, para decir qué propiedades químicas yo sí puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis de suelo para yo saber cómo está mi suelo, para entender pues qué necesita mi suelo, ¿no? Porque no puedo tomar decisiones así, porque nada más lo vi, digo yo, ok, o esto lo está haciendo mi vecino, está aplicando esto, yo voy a aplicar. No, tenemos que ser más conscientes al momento de que vamos a tratar nuestro suelo. ¿Qué podemos encontrar nosotros? La acidez en el suelo, ¿no? Que es, pues la acidez en el suelo, pues es el pH, hierro y aluminio. Eso es lo que forman la acidez. La fertilidad, llámese materia orgánica, macro y micronutrientes. Ahora bien, para saber, yo les mencioné que para saber qué variables podemos controlar, tenemos que hacer un análisis de suelo. Este es un ejemplo de un análisis de suelo del ICAFE, que aquí pues lo que nos dan es pH, nos dan el porcentaje de materia orgánica, nos dicen cuánto de potasio, cuánto calcio, magnesio, acidez intercambiable, la capacidad de intercambio catónico y nos dan, o sea, lo que nosotros le pidamos al laboratorio, pues el laboratorio si tiene el equipo, nos lo va a dar. Y también nos va a decir, ellos tienen sus rangos, ¿no? No todos los laboratorios manejan el mismo rango de decir si es bajo, ¿no? Por temas del uso de diferentes reactivos o porque a veces se maneja más enfocado en un cultivo o a veces pues ya es más general. Entonces, es importante que cuando ustedes manden a hacer un análisis, le pidan al laboratorio pues cuáles son los rangos óptimos que ellos manejan conforme al equipo. Bueno, una vez ustedes decidan hacer un análisis de suelo, ¿cómo vamos a sacar el muestreo? ¿Cómo vamos a ir a campo y sacar la muestra para llevarla al laboratorio? Hay diferentes formas. Entonces, piensen ustedes que este cuadrito que tenemos aquí es una hectárea. Vamos a asumir que es una hectárea o una manzana, como ustedes lo quieran. Pero pongan que es una unidad como ustedes manejan en su finca.
Entonces, podemos sacar muestras en cuadrícula, ¿no? Entonces, es decir, en cada uno de estos cuadritos yo saco una muestra. Lo podemos hacer en zigzag, lo podemos hacer en diagonal o lo podemos hacer de esta manera, que es sinuoso. Entonces, hay diferentes formas de cómo ustedes sacan una muestra del suelo. Esto, ¿qué va a decidir cómo saco? Esto va a depender mucho de cómo es su suelo. Si su suelo pues es bastante homogéneo, ¿qué significa esto? Que su suelo pues es muy parecido en todas las áreas, entonces usted va a sacar menos muestras, pero si su suelo es más como variable en diferentes partes, entonces usted va a necesitar más muestras por hectárea. Luego, el tipo de muestra. Tenemos dos, muestra simple y muestra compuesta. Una muestra simple es que usted, digamos, en un punto saca una muestra, ¿no? Y una muestra compuesta, usted va a sacar 15 a 20 submuestras por hectárea. Entonces, ven, si yo solo saco una muestra simple, voy a sacar cuatro muestras. Entonces, es decir, si voy con un barreno, voy a sacar un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Eso va, y todos esos puntos al final lo voy a juntar y voy a hacer una muestra. Y eso tengo que repetirlo, ¿no? Cuatro, voy a tener cuatro muestras. Pero si yo quiero hacer una muestra compuesta, porque mi suelo es muy irregular, entonces voy a sacar de 15 a 20 submuestras. Luego, ¿qué voy a hacer yo? Una vez, una vez yo ya haya seleccionado el tipo de muestreo que voy a hacer y tenga el suelo, generalmente se hace se llama cuarteo. Esto es un cuarteo, ¿no? Que lo que se hace, vamos a extender todo el suelo que recolectamos y vamos a irlo dividiendo en cuatro, ¿no? Porque al final al laboratorio lo que llevamos son muestras de 1 kilo. Entonces aquí lo que hacemos con con esta parte es para que el suelo pues sea más homogéneo, ¿no? Para que esa muestra sea más homogénea y más representativa de las propiedades que tiene mi suelo. Luego, una vez yo ya tenga más o menos 1 kilo de todas estas muestras, submuestras que yo tenía, cuando ya tenga más o menos 1 kilo en ese cuarteo que hice, entonces vamos a tener una bolsa plástica y ahí vamos a llevar nuestra muestra. Es importante que esta muestra la rotulen, ¿no? Que ustedes pongan su nombre, si ustedes son los que lo van a llevar al laboratorio, es muy importante que ustedes pongan su nombre ahí, su teléfono o su correo o algo donde el laboratorio le va a mandar el análisis, ¿no? Y también es correspondiente y luego se los va a mandar a ustedes en un PDF, en una imagen, como lo ven aquí. Entonces ya ustedes le entregan la muestra al laboratorio y el laboratorio se encarga pues de hacer este análisis. ¿Por qué es importante sacar bien una muestra? Si yo no hago bien el proceso en campo de sacar bien esa muestra, entonces mis datos no van a salir correctamente. Es decir, si yo tengo 2 hectáreas en una finca, pero mi suelo es muy irregular, pero yo no quiero caminar y solo voy a sacar una muestra ahí de lo más cerca que tengo y esa la voy a llevar al laboratorio, o sea, sería un autoengaño, ¿no? Entonces, porque al final los resultados solo van a reflejar esa parte de la muestra que usted llevó, ¿no? De esa parte de su suelo, pero no va a tener todo el área, no va a comprender todo el área. Entonces, es muy importante que si lo van a hacer ustedes o si algún técnico de campo de su finca lo hace, entonces es muy importante ese que saque bien la muestra para tener los mejores resultados. Bueno, cuando esté el laboratorio, ya les va a mandar así, como les mostré anteriormente, este es otro tipo, o sea, puede ser, dependiendo del laboratorio, estos son los que se manejan aquí en Honduras, puede ser que en sus países el formato sea diferente, pero sí les van a dar como los rangos. Por ejemplo, aquí tenemos marcado, ¿no? Lo que está en amarillo es que está
como regular, ¿no? Como que está cerca de los rangos. Si está en rojo, pues es que está en exceso o está, pues está deficiente en este caso. Y aquí en verde es cuando ese elemento sí está, pues sí está adecuado en el suelo. Entonces, por ejemplo, si vemos el pH, ustedes yo creo que saben cuánto es el pH ideal para el cultivo de café, ¿no? Que ronda entre 5.5 a 6.5. Entonces aquí está en amarillo porque, bueno, está 5. Entonces tenemos que regular eso hasta llegar por lo menos a 5.5. Y luego tenemos calcio, tenemos que está a 715.50. Entonces eso significa que está bajo. Y también es importante considerar las unidades que le da el laboratorio, ¿no? O sea, no podemos comparar un análisis o estos valores con otro laboratorio si no tienen las mismas unidades. Ahora bien, yo les mencioné a ustedes que el pH ideal para un suelo cafetalero es de 5.5 a 6.5. Si yo tengo un pH de 5, entonces yo tengo que aplicar enmiendas. Las enmiendas pueden ser a base de calcio y a base o a base de magnesio o puede ser yeso. ¿Qué busco yo con las enmiendas? Busco mejorar, regular ese pH, es decir, subir ese pH. O sea, que el pH que está en los hidrógenos que están sueltos en la solución del suelo, pues sean atrapados por el calcio y esto me ayude a que yo tenga una menor acidez. Hay diferentes formas de aplicar la cal. Por ejemplo, este caso se está haciendo el trasplante a campo y nada más se aplicó la cal pues en el punto donde se iba a sembrar la planta, ¿no? A veces la cal se puede aplicar o las enmiendas se pueden aplicar en todo el área, eso va a depender a cada productor, ¿no? De cómo le funciona mejor y también pues el presupuesto que tenga para aplicar en todo el área. Esta es otra forma, pues aquí él lo está haciendo como en media luna. Esto también por el tema, ¿no? De dónde están ubicadas las raíces del café. Al igual en esta otra foto que tenemos aquí, él lo hizo al contorno, al igual, ¿no? Porque las raíces del café se van a encontrar donde llegan las bandolas. Aquí, por ejemplo, en este caso, donde llega esta bandola, hasta ahí van a llegar mis raíces, digamos, en crecimiento horizontal. Entonces, hasta donde llegue el ancho de la bandola, así va a ser el ancho de las raíces. Entonces, eso va a ser también un indicador para el momento de la fertilización, igual para el momento de encalar, si usted lo hace, pues, direccionado a cada planta. Luego, ¿por qué regulamos el pH o por qué es importante regular el pH? Aquí tenemos un diagrama o un mapa donde nos dice los rangos de pH. Nos va del rango de acidez hasta rango de alcalinidad. Esta gráfica es normalmente de 0 a 14, ¿no? Pero aquí tenemos como un pequeño corte ahí para el tema de explicación. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un pH muy alcalino, ven que algunos elementos van a estar más presentes o más disponibles. Por ejemplo, el fósforo va a tener, si tenemos un pH de 9, pues va a estar, vamos a tener más disponibilidad de ese elemento. Si tenemos, igual que el potasio. Pero, ¿qué pasa? Entonces, si hay un rango de acidez menor a 5, entonces, ¿qué va a pasar? Algunos elementos, vean el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre y el calcio, no lo vamos a tener disponible, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un control del pH aplicando enmiendas. Y como ven ustedes, pues aquí es el rango ideal para el cultivo de café, ¿no? Entre 5.5 a 6.5. Este es el rango. Y si podemos ver aquí, pues aquí la mayoría de nutrientes que más requiere el cultivo de café para su desarrollo, pues se encuentran aquí, más disponibles para que la planta los pueda absorber. Porque, ¿qué pasa? Puede ser de que aquí
yo sí, digamos, tenga concentración de estos elementos, pero no van a ser disponibles para la planta. Porque si yo tengo un rango de acidez aquí, ¿qué va a pasar con el potasio? El potasio se me va a unir con otro elemento, como el aluminio o como el hierro. Entonces ahí ya va a estar amarrado a otro elemento y la planta no lo va a poder, no va a poder romper eso. O sea, imagínense que sea algo muy duro que la planta no lo va a poder comer. ¿Y qué más va a pasar aquí? Entonces, el crecimiento de las raíces también, ¿no? Porque ya el café, pues, requiere ese pH ideal. Entonces, si tenemos un pH y más que todo, si tenemos una alta concentración de aluminio o hierro, que en grandes cantidades son tóxicos para muchas plantas, entonces que aquí el crecimiento radicular va a ser va a ser nulo, o sea, porque vamos a tener toxicidad, la planta no va a poder absorber no va a poder absorber nutrientes, entonces no va a crecer nuestra planta. Si nuestra planta no crece, no vamos a tener producción, ¿no? Que al final todas estas prácticas tienen que ir enfocadas a la producción, ¿no? Tenemos que ver cómo, que todo eso tenemos que ir a hacerlo bien porque queremos producir y porque queremos tener un buen café. Al igual, ¿no? Todo el tema de intercambio catiónicos, pues va a ser diferente y lo vamos a ver en el siguiente slide. Esto les mencionaba yo. ¿Qué pasa si tenemos un suelo ácido? Ven, tenemos los coloides. Básicamente los coloides es una estructura que está en el suelo, ¿no? Que es compuesta de diferentes elementos. Y aquí tenemos los elementos, ¿no? Pero ven, ¿qué pasa si tenemos un suelo ácido? Ven que el sistema radicular no se expande porque ya sea por toxicidad o porque simplemente la planta pues no puede llegar a los elementos por el pH. Ven que solo una cosa estamos viendo nada más una pequeña cosa del análisis del suelo, ¿no? Que es el pH o la acidez. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que vamos a tener menor capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué significa esto? Que estos elementos pues no van a poder ser absorbidos, ¿no? Por la planta. Menor disponibilidad de calcio, potasio y magnesio. Mayor toxicidad por aluminio, lo que se les expliqué anteriormente. El aluminio, si está en grandes cantidades, es tóxico para muchas plantas, para otras son más delicadas. Con otras plantas, pues hay que tener mucho más cuidado con el tema del aluminio. Menor crecimiento radicular, como ustedes lo ven aquí, y mayores pérdidas por lixiviación. Si la planta no puede absorber muchos de estos elementos, de estos nutrientes, pues se van a lixiviar, ¿no? Algunos como el nitrógeno, se van a ir en escorrentía o se van a evapotranspirar. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un suelo con una acidez adecuada para el cultivo de café? Ven el sistema radicular, no se va a expandir más, vamos a tener más intercambio catiónico, o sea, todos estos elementos van a estar más disponibles para la planta, para que la planta los pueda absorber. Porque si no, si la planta, pues si esto no está en la solución del suelo, no está que la planta lo pueda comer, pues, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En este caso, con una acidez controlada, pues vamos a tener mayor capacidad de intercambio catiónico, vamos a tener mayor disponibilidad de calcio, potasio, magnesio, bueno, es como todo lo contrario a lo anterior. ¿Y por qué es importante que esté esto bien balanceado, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo pasamos a qué vamos a aplicar en el suelo en temas de fertilizante? ¿Cómo vamos a preparar ese suelo? Desde la parte de fertilización, es decir, tenemos que aplicar conforme a lo que la planta requiera, ¿no? Si la planta, ¿para qué requiere la planta nitrógeno? Para formar parte vegetativa. Síntesis de proteína y división celular. Entonces tenemos que ver en qué momento se aplica el nitrógeno, que es cuando queremos que la planta crezca. Ya si queremos, ya si estamos en la época donde la planta pues tiene una diferenciación floral, pues ya vamos a aplicar lo que es fósforo, ¿no? Que ya es formación y desarrollo de botones florales, cuajado y desarrollo del fruto y demás. Y así con los otros elementos. Entonces, cada elemento, cada nutriente cumple una función en la planta, en todas las plantas. Entonces tenemos que aplicar eso conforme a las necesidades de la planta. Y cada uno de estos elementos también
pues las plantas lo requieren en diferentes cantidades, ¿no? Puede ser que requiera más nitrógeno, fósforo y potasio en comparación de calcio, por ejemplo. Y bueno, aquí también tenemos los micronutrientes que son muy importantes. En algunas fórmulas cafetaleras ya viene incluido boro, incluyen manganeso, entonces ya algunas fórmulas pues ya traen eso, porque estos son, los cultivos requieren en tan pocas cantidades que es muy difícil que encontremos pues un fertilizante o un lugar donde nos vendan solo boro, nos vendan solo cobre, sino que vienen ya incluidos en los fertilizantes, en los macronutrientes. Ahora bien, ¿por qué es importante balancear como que estén balanceadas mis fertilizantes o los elementos en el suelo? ¿Qué pasa? Si yo aplico mucho potasio, pero no sé, me falta calcio, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque yo le esté aplicando mucho de algún de los elementos, de todos los elementos, pero hay uno que yo no esté aplicando, entonces esa planta al final, lo que va a pasar es esto, no vamos a tener, nuestro rendimiento se va a bajar. ¿Por qué? Porque yo necesito que todo esté balanceado, ¿no? O sea, que haya una disponibilidad adecuada, ¿no? Para que pueda haber, para que la planta lo pueda absorber, porque puede ser que la planta tenga mucho disponible, no sé, tenga disponibilidad de mucho potasio, pero ella no quiere potasio, quiere, no sé, fósforo, y no hay fósforo. Entonces, si la planta al final si nosotros no logramos tener ese balanceo, entonces al final lo que va a pasar pues es esto, ¿no? Que se llama la ley del mínimo, que la estudió ahí un señor y pues al final se llegó a la conclusión de que al momento de aplicar no podemos excedernos en un nutriente porque lo que vamos a estar es pues como echando nuestro fertilizante en un balde roto, ¿no? Si falta una de estas piezas, pues todo se derrama, ¿no? No vamos a tener esa concentración y no vamos a poder aprovechar los beneficios de los otros fertilizantes. O eso pasa también cuando nosotros fertilizamos y vemos que que la planta no tiene la reacción que nosotros querramos. No puede ser porque estamos en exceso de algún tipo de fertilizante, de algún elemento y estamos descuidando. Ahora bien, bueno, esto es lo que se ha encontrado en algunas fincas de café. Ven este suelo, blanco, calcáreo, ¿no? Esos son indicadores de, pues, que puede haber alcalinidad por exceso de calcio. Entonces, o altos niveles de magnesio, y puede ser que tengamos un pH mayor a 7, ¿no? Entonces ahí ya el rango, ya se sale del rango ideal para el café. Igual el contenido de materia orgánica, si ustedes ven, que les dije yo que el perfil, ¿no? El horizonte O era la capa de materia orgánica. Si ustedes ven en esta imagen, pues no tenemos esa capa de materia orgánica. Esto es hojarasca, ¿no? Todavía no es materia orgánica. Y bueno, al igual con el tema de acidez, ¿no? O sea, cuando tenemos pH menor a 5, que vamos a tener altos niveles de aluminio, altos niveles de hierro, no vamos a tener un buen desarrollo radicular. El contenido de materia también va a ser, de materia orgánica va a ser poco. La disponibilidad de nutrientes y al igual, ¿no? Y vamos a tener erosión, ¿no? Entonces, como ven aquí, ven las plantas también se ven demacradas, ¿no? Por el mal manejo de suelo. Y bueno, ahora ya vimos la parte química, ¿no? Cómo podemos preparar el suelo desde la parte química. Ahora vamos a ver cómo podemos preparar el suelo desde la parte física. Y aquí, ¿qué vamos a buscar? Cuando yo quiero preparar un suelo desde la parte física, quiero mejorar la estructura, la porosidad, la permeabilidad, la reducción de erosión y mantener la fertilidad. Bueno, la estructura yo les expliqué que era cómo estaban agrupadas esas partículas de suelo, ¿no? Y la porosidad, pues es esa porción, ¿no? Donde se filtra el agua, donde está la parte de aireación del suelo. Y la reducción de erosión, pues puede ser
erosión por viento, eólica, que es por viento, erosión por agua, ¿no? Que al final es lavado y demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí cuando no tenemos pues un buen manejo de suelo, ven que vamos a tener este, mucha erosión, ya sea pérdida de suelo. O sea, si perdemos el suelo, no solo estamos perdiendo esa capa que es fértil, ¿no? Que es ese perfil más fértil, sino que también todos los fertilizantes que hemos aplicado también se están perdiendo, ¿no? Y pues la cantidad de materia orgánica también se va perdiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces hacemos un uso excesivo de los fertilizantes, ¿no? Usamos demasiado fertilizante, no hacemos obras de conservación, no tenemos barreras y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El establecimiento de la plantación de café debe ser orientado bajo el concepto de conservación de suelo. El suelo es la base para que su cultivo esté bien. Entonces, ¿qué se debe combinar? Prácticas agrícolas con obras estructurales y agroforestales. Este sistema debe aplicarse de la forma más completa posible para tener pues el mejor de los éxitos en su producción. Bueno, ayer el ingeniero Julio les mencionaba cómo se usaba el nivel A. El nivel A es, como él bien lo mencionó, es para hacer curvas a nivel, ¿no? Las curvas a nivel, pues me permiten no evitar la erosión, ¿no? O sea, toda esa erosión que yo voy a tener por agua, me va a permitir, pues, evitar ese tipo de erosión. Y bueno, aquí tenemos algunos pasos de cómo se usa el nivel A. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya pues el ingeniero se estuvo explicando en otra clase, pero sí les voy a mencionar cómo son los pasos para usar el nivel A. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Primero identificar el área, ¿no? Donde vamos a plantar nuestro cafetal. Vamos las especies forestales, pues ustedes saben bien que se adaptan muy bien a lo que es la caficultura, entonces no es necesario pues quitarlas, sino que acondicionarnos, ¿no? Conforme vaya la pendiente más que todo de la finca. Entonces, ven que la inclinación de esta finca es así, ¿no? Entonces, cuando nosotros sembramos un café, lo vamos a sembrar al contrario de la pendiente, ¿no? No lo vamos a sembrar de aquí para aquí, ¿no? O sea, así como se ve esta foto a simple vista, pero por eso es ideal usar el nivelano para ver realmente cuánto es el porcentaje de pendiente y hacia dónde es la pendiente. También, bueno, como segundo paso es hacer los trazos con el nivel A. Como les dijo el ingeniero, primero se traza la línea madre y luego se siguen pues el resto de líneas. Como punto 3 es marcar el punto de referencia para hacer la línea madre y marcar con cada estaca el sentido de la siembra a contorno. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces aquí ven que pues mi pendiente va hacia aquí, ¿no? Si yo tengo mi café aquí, entonces la misma plantación me va a ayudar a mí a retener pues todo lo que es erosión, ¿no? O lavado del suelo, más que todo cuando hay lluvia o fuertes lluvias, entonces eso me va a permitir a que pues el suelo, estas capas que se van erosionando, pues vayan quedando aquí, que a veces estas partes pues son más planas y al final va a quedar en mi terreno, pero no se va a ir como a los ríos, ¿no? Si yo sembrara mi cafetal así, porque ya pues eso iría como escorrentía. Y luego también otra práctica que podemos hacer en la parte física es acequias o zanjas, pues esto básicamente son canales sirviendo como acumulador y mejoramiento de la filtración del agua en la zanja. Entonces, y a veces en algunos casos, pues lo que se hace ahí también es sembrar algún tipo de barrera, ¿no? Una barrera viva que también nos va a ayudar como a retener esa agua y conservar nuestro suelo. Luego también tenemos otras acequias, que es la zona de desnivel, y pues son zanjas
al igual que las otras, en forma trapezoidal, construidas a desnivel en dirección transversal de la pendiente. Y bueno, estas son terrazas. Las terrazas son una práctica cultural muy antigua que se usó pues desde nuestros pueblos antepasados. Ellos las usaron para conservación de suelos. Y bueno, y quizás en nuestros suelos que son pendientes, en nuestras zonas cafetaleras, que la mayoría son pendientes, quizás pues es un trabajo duro porque no hay posibilidad de que entre un tractor a poder hacer este tipo de terrazas, sino que pues tiene que ser básicamente amplio. Pero los resultados que podemos tener con este tipo de terrazas pues al final van a ser muy buenos porque vamos a mantener en el tiempo pues nuestros suelos, ¿no? Nuestra capa fértil del suelo la vamos a mantener y no se va a ir para los ríos o se va a ir para la finca de al lado, ¿no? Que tiene un terreno plano. Y bueno, aquí es un ejemplo de terrazas continuas. Entonces ahí son ejemplos. Hay algunos casos que pues sí tenemos pendientes que son mínimas a 20%. Y en algunos casos pues sí, aunque hay pendientes, sí tenemos la posibilidad de que haya un tractor y haga más fácil este trabajo. O también algunos productores lo que hacen es, si tienen una pequeña pendiente, es hacer terrazas para que pueda entrar un tipo de tractor aquí, ya sea para control de malezas o para otro tipo de cosas que pueda hacerse con tractor. Y bueno, también tenemos las terrazas individuales, ¿no? Esto se hace como a cada hilera o cada surco o por planta, ¿no? O sea que eso no hacemos una terraza continua, sino que se hace pues específica de cada planta o donde más se requiera, ¿no? O sea, donde más pues tengamos más pendiente, pues ahí podemos aplicar este tipo de terrazas. Y bueno, este establecimiento final de la plantación de café. Entonces, preparamos el suelo desde la parte química, luego preparamos el suelo desde la parte física y también para la parte biológica, bueno, lo que podemos hacer ahí es el tema de materia orgánica. Es importante que nosotros para tener esa mayor actividad pues, de microorganismos que necesitamos en el suelo, tenemos que tener materia orgánica y también saber cuánto aplicar de fertilizante, porque si nosotros tenemos materia orgánica, pero estamos aplicando una excesiva cantidad de nutrientes, pues también vamos a afectar al final a los microorganismos, ¿no? Porque ellos no están adaptados como a esa excesividad de nutrientes. Entonces, desde la parte biológica, pues aplicar materia orgánica. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues podemos tener coberturas y que al final esas coberturas pues no quemarlas con glifosato, sino hacer otro tipo de control para que puedan ser otra vez incorporadas al suelo y puedan tener el proceso de descomposición. Y bueno, desde la parte física, como les mencioné, puede ser sembrar en contorno, ¿no? Con el nivelado, hacer las curvas o hacer terrazas, ¿no? Y esto de la siembra, pues en contra de la pendiente para que podamos tener que el mismo cultivo nos ayude también a tener conservación del suelo. Y bueno, aquí, pues ven ya el señor pues ya está llevando su cafetal al campo, ¿no? Tenemos un suelo muy, muy bonito, tiene un buen color. Y bueno, aquí el asocio, ¿no? de cultivos, generalmente esto para sombra se usa. Y bueno, ese es como el manejo general de los suelos. Más adelante vamos a tener una clase más técnica, más enfocada pues al todo el tema de la fertilidad, ¿no? Del suelo, vamos a entrar más en detalle de esos requerimientos de las plantas de café. Van a ser más específico, ¿no? De por qué la planta requiere nitrógeno, de por qué, cuánto esto y también vamos a entrar más en detalle de en qué época aplicar y por qué no.
porque la planta, hay cosas que ella está haciendo fisiológicamente que nosotros no las podemos ver. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la floración en la mayoría de las zonas cafetaleras, la floración anda entre marzo y abril, la floración fuerte, pero la planta empieza a hacer de diferenciación floral desde septiembre. Entonces, hay cosas fisiológicas que nosotros no la estamos viendo, pero la planta fisiológicamente está necesitando, ¿no?, esos nutrientes pues para poder desarrollar esa fase próxima que viene. Entonces, eso lo vamos a ver más a detalle en un curso que vamos a tener, pues, de nutrición del cafetal. Así que, pues, desde ya les digo que no se lo pueden perder. Y bueno, por hoy ha sido todo. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat de Zoom, o también, pues, si el tiempo pues, no nos da para atender todas sus consultas, también aquí les dejo el número de jóvenes caficultores y el correo para que ustedes, pues, puedan atender todas, para que ustedes puedan hacernos esas consultas y nosotros aquí las vamos a ir atendiendo periódicamente y espero pues hayan aprendido un poco hoy de la preparación de suelos y bueno, yo los dejo para que hagan las preguntas. Muchas gracias, ingeniera Rosa. Realmente que muy bonita su clase. Por acá le mandan saludos, dicen que excelente tema. Realmente que pues es de aprovechar el conocimiento con nuestros instructores, ¿verdad? Porque pues aquí nosotros podemos poner en práctica lo que son todo el conocimiento que nos brindan los instructores. Bueno, jóvenes como tal, por aquí pues tenemos este espacio de preguntas, pero fíjense que yo quería aprovechar a que todos puedan, como quien dice, ahí abrir sus cámaras y tómense una captura pantalla. Esto que quede de recuerdo y nos lo comparten en el chat. Yo por ahí mandé mi número que utilizamos de la fundación, mandé el número del ingeniero Julio también. Y pues aquí en la pantalla ustedes tienen el número de jóvenes caficultores para que nos puedan compartir esa imagen. Mientras tanto, jóvenes, vamos a ir abriendo paso a las preguntas. Por aquí, Derian Smith nos preguntaba, ingeniera, ¿qué elementos se encuentran más en un suelo rojizo? Bueno, en un suelo rojizo, el color nos puede dar muchas indicaciones, ¿no? De qué contenido del suelo, de qué contenido de elementos podemos tener en un suelo, ¿no? Como yo les mencioné, un suelo rojizo, lo que vamos a tener más contenido de óxido, ¿no? Óxido, llámese óxido de hierro, eso va a ser como, sí o sí vamos a tener ese tipo de sustancias y quizás vamos a tener poco contenido de calcio. Va a depender mucho, sí, de la región de ese suelo, pero sí la concentración mayor de un suelo rojizo van a ser óxido, ¿no? O óxido de hierro y demás óxido. Por ejemplo, un suelo que es color oscuro, eso a nosotros nos indica pues que puede ser de origen volcánico, ¿no? Un suelo muy fértil o que tiene un alto contenido de materia orgánica. Muchas gracias, ingeniera, por la respuesta. Por acá también tenemos otra desde Facebook. En este caso, Antonio Mesa nos pregunta, en la parte microbiológica, ¿hay organismos que aportan beneficios tanto al suelo como a la planta? Sí, es correcto. Ahí hay microorganismos que lo que hacen es una simbiosis con la raíz de la planta. Entonces, digamos, es como un casamiento ahí, ¿no? Hacen un tipo de simbiosis y la planta le aporta como la casa al microorganismo y el microorganismo le aporta pues un cuidado, una protección, ¿no? Con algún tipo de microorganismo que no es benéfico, que puede afectar a la planta, ¿no? Y para el suelo también, ¿no? Tenemos microorganismos como las Rhizobium, ¿no? Que son unas bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? Entonces, al final, pues, las Rhizobium viven, ¿no? En el suelo y lo que hacen es fijar nitrógeno que al final ese nitrógeno la planta lo puede absorber, ¿no? Entonces, sí hay esa relación entre planta, suelo y microorganismos. Por eso yo les mencionaba, ¿no?
cuando nosotros hablemos de suelo, de preparación de suelos, no debemos descuidar pues ninguna de las propiedades que este tiene, ¿no? Porque todas son importantes, ¿no? No es que no vamos a decir que la química es más importante que la biológica, no, porque al final cada una cumple su función. Si nuestro suelo no tenemos pues una buena, en la parte biológica no está bien acondicionado, entonces en la parte química pues también vamos a tener complicaciones, ¿no? Por eso es que muchos suelos han perdido fertilidad, muchas zonas ya no se puede, ya no, es muy difícil producir, ¿no? Porque ya los suelos están muy desgastados, pero es por el mismo mal uso que nosotros como agricultores le hemos dado al suelo, ¿no? Que no le hemos dado la importancia que requiere y que hemos aplicado en exceso, ¿no? Hemos aplicado en exceso ya sea fertilizantes, ocasionando pues condiciones no óptimas para los microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si los microorganismos no están adaptados a esa zona, pues obviamente van a morir o pues van a migrar a otros suelos que no tengan ese excesivo de aplicación de fertilizantes o demás. Excelente respuesta, ingeniera Rosa. La verdad que muy ameno a lo que nos están preguntando nuestros jóvenes caficultores vía Zoom, vía Facebook, perdón. También tenemos por acá, vía Zoom nos hizo una consulta José Adolfo Burgos. En este caso, él nos pregunta que si se tienen suelos alcalinos, ¿cómo se puede bajar el pH del suelo y qué procedimientos seguir o productos se pueden usar? Esa es muy buena pregunta. Y realmente es muy interesante. Tenemos una ventaja que nosotros pues va a ser muy difícil encontrarnos un suelo alcalino, pero una forma de bajar el pH, de un caso tenemos un pH mayor a 7 pues es el uso de materia orgánica, ¿no? Entonces, al usted aplicar en materia orgánica, podemos regular ese pH, ¿no? Es como la forma más factible y más rápida de poder tener, pues llegar a un pH ideal para el cultivo que tengamos en ese momento. Entonces, aplique materia orgánica y eso le va a ayudar a controlar el pH de un suelo alcalino. Por otro lado, pues están los suelos sódicos, ¿no? Que yo les mencioné un poco. En los suelos sódicos sí ya el tratamiento pues es diferente, ¿no? Porque hay que hacer lavado, ¿no? Hay que a veces aplicar otro tipo de enmienda para que pueda atrapar ese sodio y pueda pues eliminar los suelos sódicos. Pero sí, son más peligrosos los suelos sódicos que los suelos alcalinos, ¿no? Pero para regular ese suelo alcalino, aplique materia orgánica. Muchas Muchas gracias, gracias, ingeniera, por ingeniero, la por la respuesta. respuesta. Por acá, jóvenes, ya pueden activar sus cámaras para que puedan ir haciendo la captura de que están recibiendo la clase, que nos quede como recuerdo tanto a ustedes como a nosotros y que podamos salir también en el videíto, ¿verdad?, de graduación que va a ser la próxima semana. Por acá, ingeniera, le tengo una última pregunta, que es una pregunta pues muy importante. Bueno, considero que es muy importante o muy interesante. Dice que cuáles son las recomendaciones que usted tiene para mejorar la estructura del suelo y su retención del agua. Ok, muy buena pregunta. Con el tema de estructura, bueno, también el tema de coberturas, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros como mejorar, ¿no? La porosidad que él va mencionando con el tema de retención de agua. Entonces, si yo tengo coberturas, ¿cómo funcionan las coberturas? Las coberturas en época de invierno forman como un tanque de agua, por así decirlo. Entonces, en época de invierno va a acumular agua, esas coberturas vivas me van a hacer un reservorio de agua, ¿no? Van a retener esa agua y van a hacer que el agua pues no lixivie, ¿no? El suelo o no lo erosione. Y en época seca también va a ser un reservorio, ¿no? Que al final esa cobertura va a ir penetrando en toda la capa del suelo y al final pues vamos a tener ahí plantas de coberturas que tienen raíces muy grandes y que nos permiten pues llegar a niveles más profundos, ¿no? Entonces con eso vamos a ir mejorando la estructura y también estas coberturas al final se convierten en materia orgánica.
La materia orgánica también a mí me ayuda a que esa formación o cómo se agrupen esas partículas, pues también cambie, ¿no? Y que sea tener un suelo más poroso, que las raíces puedan crecer pues con mayor facilidad. Entonces espero poder haber contestado a su pregunta. Ahí estamos. Excelente, ingeniera. Muchas gracias. Aquí estamos llegando ya al final pues de la clase del día de hoy. Por acá tal vez la ingeniera, no sé si tal vez puede dejar de compartir un poquito la pantalla, un momentito, para que podamos activar nuestras cámaras, nos saludemos aunque sea así solo de señas y podamos tomar esa captura pantalla para que podamos salir en el videíto luego. Entonces yo por acá, yo voy a tomar mi captura también para que quede evidencia que también estamos recibiendo las clases directamente desde el staff. Ingeniera, yo le cedo la palabra para que se despida de sus alumnos y pueda mencionarnos la clase del día de mañana y que, pues bueno, todos aquí los veo bien, bien enfocados en sus pantallas, están como bien interesados por saber de este curso. Ingeniera, le cedo la palabra. Muchas gracias. Yo sin antes de despedirme quisiera darle la palabra a don Héctor Reyes, que yo lo vi ahí con la mano levantada de hace rato. Entonces yo quisiera pues si tiene algún comentario que nos da y yo creo que ya puede activar el audio. Ah, Ahí me confirma. hola, 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 buenas noches. hola. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, ingeniera. Mucho gusto nuevamente, pues, dirigirme a todo lo que es esta participación. Eh, Quisiera hacer un aporte nuevamente, ¿verdad? El tema de suelos y la dinámica tan amplia que vivimos día con día. Mire, yo tengo dos contrastes. En una tengo el óptimo y en la otra tengo el escenario, pues, no muy optimista. El del que le voy a hablar de 3,6 de acidez, con excesos de calcio y con excesos de magnesio. Vaya que contraste. De ahí tenemos nosotros una relación entre bases totalmente distorsionada. Eh, Aparte, es un suelo de roble. Ahí en Santa Teresa, ahí en la zona de San Marcos. Es un suelo de roble. Aparte, el roble, como es latifoliado, me bota la hoja y me forma una capa impermeabilizadora. Que si usted dice, voy a fertilizar, voy a limpiar el árbol y voy a meter el fertilizante abajo, esa capa de permafos, de follaje, no deja que la humedad pueda interactuar con la fertilización y podamos tener una buena absorción. Y si usted lo aplica el fertilizante sobre esa capa, tampoco tiene ese. Entonces, en definitiva, con las condiciones naturales que tenemos del suelo, el mensaje mío es que como productor tenemos que tener la claridad de dónde estamos parados, porque con las condiciones bióticas y abióticas nosotros podemos tener ciertas manipulaciones, porque en cuanto a lo que es el tema del follaje, de la fertilización lo más soluble posible, en la época correcta de la fertilización. Eso nosotros lo podemos trabajar, pero ciertas condiciones naturales del suelo, viera que se me complican a tal grado que yo ya tengo como marcado lo que me da ese suelo. Yo ya tengo marcado mis rendimientos y ya he bajado esas tres fertilizaciones que manejaba. Yo ya hoy las manejo en una a dos, pero segmentadas, ¿verdad? Porque no me aumentan los rendimientos, no me aumentan los rendimientos, puedo fumigar y en fin, he hecho un montón de prácticas, enmiendas y prácticamente estoy en la misma situación, ¿verdad? Solamente, ingeniera, solamente decirle la importancia del suelo, la importancia de nosotros saber dónde estamos parados. De ahí es un punto muy importante
para que la caficultura la podamos orientar hacia adelante, ¿verdad? Ese es mi comentario. Así es, y muchas gracias, don Héctor. Definitivamente de acuerdo con usted, ¿no? Tenemos que saber, pues, cómo son nuestros suelos, ¿no? Y por eso yo les mencionaba, ¿no? La importancia de un análisis de suelo, que al final, pues, nos va a dar esas pautas, ¿no? De que cómo es mi suelo, ¿no? Si es un suelo franco, si es un suelo arcilloso, desde ahí hasta qué contenido, pues, de elementos va a tener ese suelo y de acuerdo con usted, ¿no? Cada productor por eso yo les mencionaba, pues los suelos son diferentes, ¿no? En cada región. Puede ser que en Centroamérica tengamos suelos que son muy jóvenes, en Colombia van a tener suelos más viejos, entonces todo eso va a ir, pues de acuerdo a la región y a la zona en la que esté. Muchas gracias por su aportación. Y bueno, yo creo que aquí vamos a cerrar la clase por temas de tiempo. Y bueno, no sé, Nel. No, ingeniera, solamente agradecerles a todos ustedes, jóvenes caficultores. Gracias por su aporte, gracias por estar aquí. Miro que hay más de 250 personas conectadas. Bueno, en teoría habían más, pero pues ya es la hora, como menciona la ingeniera. Y pues saben ustedes que siempre les esperamos con sus consultas. Si hay algo que de repente no les quedó claro, nos pueden escribir, ya saben, por el número de jóvenes caficultores. Por ahí compartí mi contacto también, el del ingeniero Julio. Estamos a la orden, jóvenes, y pues bueno, no se pierdan la clase de mañana, siempre a la misma hora. Recuerden mandarnos sus fotos para que puedan salir ahí en el video de grabación, muy importante. Y bueno, sin más preámbulos, Dios les bendiga, jóvenes, tengan una feliz noche. Hasta Hasta luego. luego.